Muy buenas y bienvenidos a este primer vídeo de lo que va a ser una consecución de prácticas en la que vamos a trabajar con este robot, este brazo robótico colaborativo, modelo UR3, es el modelo más pequeño del fabricante Universal Robot. Y lo que hemos hecho en esta parte es fabricarle un cabezal intercambiable, de manera que todas las herramientas que iremos viendo durante las formaciones las iremos colocando en este portaherramientas. Aquí tenemos la conexión neumática a una de las válvulas y aquí tenemos la conexión para dos sensores. En función del cabezal que utilicemos, vamos a tener un sensor u otro. Lo primero que tenemos aquí en la ventana principal, como estáis viendo, es la parte de ejecución del programa, que ahora mismo el robot está parado, pero está rearmado, que es como vemos aquí. Luego, en la parte de programación es donde vamos a ejecutar, donde vamos a configurar todo el programa, usando elementos básicos, que son como los movimientos, como entradas, salidas, esperas y demás. Luego, en la parte de menú avanzado, ya tenemos lo que son las secuencias, las condiciones, la asignación de variables, sus tareas, sus programas, que ya veremos qué significa cada cosa. Y luego esta parte de plantillas, que es una parte de funciones especiales que tiene el robot, que veremos más adelante. En principio, para estas primeras prácticas vamos a utilizar el robot de manera sencilla, programándole condicionantes de entrada y salida sin utilizar ninguna plantilla. En la parte de instalación ya tenemos preconfigurado lo que son el peso y las dimensiones de todas las herramientas. Aquí, como vemos, en la parte del PCH, que es la herramienta, tenemos todas estas configuraciones, que sería el puntero, la pinza o el cabezal de succión. En esta primera práctica, como introducción, vamos a utilizar lo que es el puntero, que sería esta herramienta de aquí, para ir aprendiendo a hacer los primeros movimientos y aproximaciones al objeto. Y aquí, en la parte de carga, tenemos el peso. El peso que, si seleccionamos puntero, ya lo tenemos ya preconfigurado a 300 gramos. En el menú de movimientos ya tenemos aquí en el PCH la herramienta puntero y lo que vamos a hacer es instalarla físicamente, insertándola en el cabezal portaherramientas y atornillándola con estos tornillos manualmente desde atrás, sin utilizar herramientas porque no es necesario. Simplemente fijarla para que no se caiga. Aquí tenemos el cuadro eléctrico exterior con todas las conexiones de entrada y salida, con los relés, fuente de alimentación y la parte neumática. En la parte eléctrica tenemos fuente de alimentación externa de 24 voltios. Aquí tenemos señales positivas, 24 voltios, señales negativas, bloque de entradas, señales, desde la 0 hasta la 7 y abajo con sus partes positivas de manera independiente. Y luego el bloque de señales de salida, desde la 0 hasta la 7 y 0 voltios en la parte de abajo. En la parte de neumática tenemos manómetro, donde ajustaremos la presión en función de la práctica. Las presiones que vamos a utilizar serán en torno a los 4 bares o 0,4 megapascales para la pinza y en torno a 6 bares o 0,6 megapascales para la parte de succión. Esta válvula tenemos las conexiones neumáticas del cilindro con sus reguladores de velocidad, de apertura y de cierre, y la electroválvula para la succión, que simplemente lo que hacemos es meter presión. La parte A está anulada. Una vez que tenemos la herramienta aquí vemos en la parte del robot cómo se pueden mover los diferentes ejes en X, en Y y en Z, o en la parte de orientación PCH, que sería la rotación sobre esos ejes. La parte de funciones tenemos moviéndonos sobre los ejes de la base, que sería la base principal del robot, como vemos en la imagen, y podemos cambiar a los ejes de la herramienta, que en este caso son los del puntero, sería nuestro eje de coordenadas aquí, o tenemos el de la herramienta, que sería en la base de la cabezal de herramienta, que sería aquí, ¿vale? Ya en función de cómo nos convenga más en cada aplicación. En la parte derecha de la junta serían cada uno de los ejes, en la que la plata inferior tenemos la base, que es esta de aquí. Ahí vemos movimiento. Luego vamos subiendo a la parte del hombro.
aumentando o disminuyendo los grados. Aquí tenemos la parte del codo y luego tenemos ya la parte principal de aquí, que son las 3 muñecas, la muñeca 1, la muñeca 2 y la muñeca 3. Para hacer un movimiento más manual y poder ajustar más rápidamente, para luego afinar con los botones, lo que hacemos es liberar los frenos y ya podemos mover el robot manualmente. Aquí tenemos los movimientos y podemos ir ajustando, y en el momento de que suelte el botón se quedará ahí y ya podremos ir afinando las coordenadas. En la parte de alinear podemos hacer que este cabezal se alinee con la base en Z, para no tener que hacerlo manualmente. Le damos a base y alineamos el eje Z con la base. Como veis, ya está totalmente perpendicular. Para esta primera práctica vamos a hacer una serie de movimientos en la plantilla y vamos a hacer unas aproximaciones reduciendo su velocidad. Aquí en la parte de programas vamos a buscar la práctica 3, que sería el final de la práctica del primer bloque, que son los movimientos con aproximaciones. Y aquí lo que tenemos es una serie de movimientos, en lo cual aquí tenemos la secuencia del robot. Luego aquí en esta parte podemos seleccionar si queremos que haga algo al principio, antes de iniciar el programa, que en este caso lo que queremos es que se vaya a un punto de origen, que lo vamos a poner aquí. Ya lo tenemos previamente configurado, punto inicial. Que sería este de aquí. Y si ejecutamos el programa, lo que vamos a ver es una serie de movimientos, que sería llegar al punto y aproximación reduciendo la velocidad. Aquí tenemos, por ejemplo, en este movimiento, que sería el primero, del 1 al 5, lo que es el punto donde se posiciona, y luego el punto de aproximación, que sería el mismo, bajando el Z y reduciendo la velocidad. Para hacer un ejemplo de este programa, simplemente añadimos un nuevo movimiento. Vamos a elegir un movimiento en L, que sería movimiento conforme a los ejes del robot, ya sea de la herramienta o de la base, que se van a ser lineales. Los movimientos en J son en función de lo más cómodo que le parezca a los ejes. Si tiene que moverse del punto A al punto B, él elegirá el movimiento más óptimo para ir de un punto a otro. Aquí, como queremos ir sobre la plantilla, nos movemos en L. Aquí, en este nuevo movimiento, vamos a elegir primeramente la aproximación del 5. Si, por ejemplo, queremos añadir un punto más de chequeo, de aproximación, por ejemplo, que haga los 5 y luego vuelva al primero de nuevo, lo que tenemos que hacer es, tras este punto, tras este ramal, volvemos a poner un move en tipo de movimiento L, PH activo, sobre la base, y aquí vamos añadiendo los puntos de paso. Primero vamos al punto 1 de nuevo, añadimos otro punto de paso, que será la aproximación al 1, luego otro punto de paso al punto 1 y volverá al punto inicial. Aquí lo que vamos a hacer es poner un move J al punto de inicio para que empiece de aquí y no del origen del robot. Ahí lo tenemos. Entonces le damos el play del programa y comienza la secuencia. Y aquí volverá al punto 1 y al punto de inicio. Si quisiéramos que esta secuencia de programa se haga en bucle, solamente tenemos que seleccionar aquí abajo, programa en bucle, y lo hará de forma perpetua. Hará los 5 movimientos, terminará aquí y volverá a comenzar de nuevo, desde el punto inicial.